Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este segmento de La Semilla. Yo soy Celina de la Garza. ¿Cómo estás, Celina? Mucho gusto a todos. Bueno, nos vemos aquí nuevamente en La Semilla, Alexei Soriano, el gurú de montaña. Y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante, Celina. Así es, estos temas nos los proponen, así caen así como de suerte o no. Nos hacen falta aquí Hassan y Melchor, pero no por eso es un tema menos interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Nos propusieron hablar de la muerte y cómo es que cada uno de nuestros elementos, desde nuestro punto de vista, cómo podemos sobrellevar la idea de que pues es una posibilidad cercana, ¿verdad? Exacto, y más lo que hacemos nosotros, tenemos mucho contacto con la muerte, ya sea el elemento aire, el elemento tierra, el elemento fuego, y tú eres fuego, y el elemento agua, ¿verdad? Melchor y demás. Claro, yo creo que, bueno, desde el punto de vista del arte, que es mi enfoque, podemos decir que es de los temas más antiguos que existen, por no decir el más antiguo, ¿no? Vemos las cuevas de los paleolíticos, por ejemplo, en Francia, estas pinturas rupestres son prácticamente de cacería, ¿verdad? Estamos hablando tema de muerte. Claro. Y uno no necesita ser arqueólogo, pero si te pongo ahorita ahí un jeroglífico o algún artefacto, ¿no?, antiguo, y te digo, a ver, Alexei, dime, ¿qué crees que significa esto? Si me dices culto a la fertilidad o culto a la muerte, lo más probable es que la tienes en un 80-70%, ¿no? Claro, claro. Y es porque es una faceta que está inescapable de todo contexto de la civilización humana, ¿verdad? Sin importar sociedad, presente, pasado, religión, está presente en aspectos de ética, economía, política, libertad, amor, prácticamente todo. Y más ellos, porque por ejemplo en esas épocas, ¿verdad? Cuando estaban las personas cazando, estaban muy en riesgo, ya sea con los animales, por alguna enfermedad, estaban expuestos a los medios totalmente, y la muerte era parte de su día a día, ¿verdad? Bueno, incluso ahora, ¿verdad? Yo creo que en el arte la muerte es un tema inmortal, ¿no? La muerte es inmortal en el arte. Y ahorita que me mencionabas un poquito sobre, sí, o sea, tenemos los riesgos del día a día. Yo creo que si nos comparamos, por ejemplo, con civilizaciones o sociedades pasadas, podemos ver, por ejemplo, en Occidente europeo, aquí el tema de la muerte aparece bastante, por ejemplo, en la religión católica, lo vemos con martirios, con castigos divinos, pues la idea de la fe en sí, ¿no? De morir y pasar a otro plano, ¿no? En el más allá. Pero ahorita, en la época moderna, creo que la muerte tiene dos facetas. Una, la comercializada,
qué tipo de entretenimiento, y yo creo que en este caso le podemos agradecer bastante a Posada, porque es una exportación de México para el mundo de las más interesantes, ¿no? Y claves en el punto de vista arte gráfico, pues tú sabes, la Catrina de Posada. Y eso es como te digo, como la muerte ya más comercial, más, y por otro lado tenemos la muerte real, que ahorita tú me lo estás diciendo, si antes era más peligroso, antes la gente corría más riesgos, estaban más en peligro, pero yo creo que es igual, porque esta es la segunda faceta, la muerte real, que todos ignoramos, tratamos de ignorar que existe, que a lo mejor está aquí a la vuelta de la esquina, uno siempre no sabe. está ahí, exacto. Y yo creo que ahorita con el COVID, por eso quería hablar, nos hemos hecho mucho conscientes de esto, lo que tratamos de ignorar siempre, de que somos mortales. La vulnerabilidad. Exacto. Nos hicimos conscientes con el COVID de que, oye, ¿sabes qué? Me puede dar COVID. Y una frase que escuché bastante, no sé si tú la hayas escuchado también, es la de la muerte, el gran ecualizador, ¿verdad? La escuché como unas 50 veces. Y no es algo nuevo, es algo que en todas esas civilizaciones antiguas se ha visto presente entre circunstancias pues de fuerza mayor. Por ejemplo, hay un cuadro muy famoso de Bruegel que se llama El triunfo de la muerte, es de finales del siglo XVI. Y te muestra una pandemia con ricos, muertos, o sea, pobres, se lleva a todos, ¿no? Es un cuadro bastante vívido y es prácticamente, es lo que me encanta del arte, que hay un arte que es como de reportaje, ¿verdad? Y no sé si hayas leído a Edgar Allan Poe. Algunas cosas sí. Leíste una historia que se llama La máscara de la muerte roja. Esa no la leí. Se trata, están en un banquete, pues puros nobles reunidos, y entre ellos hay un enmascarado que es la muerte, y ellos no saben que están conviviendo con la muerte, que es lo que te digo, como que la idea de que a veces uno lo ignora, hasta que se le cae la máscara, la careta, y pues todos se espantan. Resulta que era la muerte. Ahora, esto está bien interesante porque esta historia está basada en un reportaje real de un caso que sucedió en París, en una fiesta, también así como en un banquete, habían unos arlequines con máscaras y pues estaban haciendo gracias, estaban pues todos riéndose, cuando se quita la máscara se le ve la cara azul, purpúrea, y pues los gritos, y llegaron vagones y se llevaron a todos vestidos así formales de elegancia al hospital, y fallecieron muchos porque fue un golpe de cólera, de como 18,000 personas murieron en ese entonces, y de hecho fue el principio de la epidemiología moderna, este caso, que es una historia que escribe Edgar Allan Poe también cuando su esposa estaba muriendo de tuberculosis. Entonces vemos pues la fragilidad, ¿no? Tanto de los artistas al momento de enfrentar esto, también como muestran la sociedad, que a veces no nos damos cuenta, podemos estar muy felices y la muerte ahí disfrazada con su careta. Claro, ahí está esperando el momento que te toque, ¿verdad? Y tú como explorador, a lo mejor tú estás caminando pues, en la montaña, en el sendero, y ahí puede andar, digamos, a la vuelta de la esquina, y ya es una sensación, pues, cuando uno se vuelve consciente de ello, bastante fuerte, ¿verdad? Exacto, sí, todo el tiempo, como tú dices, al día a día te enfrentas a la muerte, ¿verdad? Al momento de salir de tu casa ya estás expuesto. Sin embargo, nosotros que hacemos actividades de ese tipo, todavía más te acercas a ese tema. Pero aquí la cuestión es vivir a pesar de eso, ¿verdad? No estar limitándote a decir, ay, me va a pasar esto, ay, me voy a morir. Pues no, tú vives... Igual te pasa aquí, sí, ¿verdad? exacto, Sí. tú vives tu vida y vives una expedición, vives un recorrido de montaña y lo disfrutas al 100%. No estás pensando en, ay, me voy a caer, ay, me voy a morir, no. Fluyes y disfrutas el momento. ¿Sabes qué? Esto ¿verdad? creo que hasta cierto punto, como la idea de la muerte, tiene que ver tantito con el destino. Hay una historia, la verdad no recuerdo de dónde la sé, de esas cosas que nos entran a la memoria en algún momento de nuestras vidas y se quedan grabadas, que trata sobre dos personas que les dice el oráculo que van a morir al día siguiente. Uno de ellos pues lo acepta, se compra un ataúd, se sienta ahí a esperar a la muerte tranquilamente, y el otro dice, no, yo no me quiero morir, entonces se disfraza de mujer para tratar de engañar a la muerte. Ajá. Y cuando sale a la calle, pues unos maleantes lo ven y lo atacan y pues muere. Entonces a veces uno con el miedo de querer evadir lo que puede suceder, exacto, no que necesariamente te acerques a eso, pero pues te impide el vivir, ¿verdad? El vivir, exacto. Más con el miedo que estar viviendo, ¿verdad? Que la muerte realmente sería la culminación de tu existir aquí,
Pero tú dices, bueno, pues yo prefiero estar al 100% viviendo mi vida, ¿verdad? Y cuando sea el momento que parta o que muera, bueno, pues ya será un instante, ¿verdad? De hecho, desde que nacemos empiezas a morir, porque tu cuerpo empieza a degradarse desde que naces. Vas creciendo, sí, pero vas degradándote también y vas muriendo. Pero la cosa es vivir, ¿verdad? Independientemente de la parte de la muerte. Ahorita que estabas comentando lo de Posadas, ¿verdad? Sí. Me acordé de, ahorita se hizo muy famosa la muerte, y más en México, que en México vemos la muerte como algo no trágico, sino como algo, como un tránsito, ¿verdad? Con la película de Coco, ¿verdad? Sí. Que ponen todas las Catrinas y el mundo, afuera, la flor esta que hacen allá en México, no creo cómo se llama el pueblito. ¿Cómo? Cempasúchil, ¿verdad? Y todo el ambiente que se genera en el Día de Muertos, que en México pues es como muy famoso internacionalmente por ese tema, ¿verdad? Bueno, pues la tradición de rendir ofrendas y tributos, ponerle altares a los ancestros, es una que se encuentra en muchas otras culturas, ¿verdad? La vemos en Asia también y pues en general porque es algo intrínseco, como te digo, del ser humano. De hecho, pues en la psicología, obviamente ha habido muchos avances del siglo XIX con Sigmund Freud y no dudo que la visión no sea completamente así blanco y negro, pero ya sabes que Sigmund Freud en su Más allá del placer, creo que se llama su libro, él escribe sobre las pulsiones humanas, que existen dos, la de Eros, que es todo nuestro instinto de autoconservación, el instinto sexual, pues digamos, el culto a la fertilidad, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos la pulsión de Thanatos, o sea, la muerte, que es la idea de la agresión, la autodestrucción, la destrucción en general, incluso la apatía, ¿verdad? Entonces, pues es algo que ya se encuentra pues definido, ¿no?, dentro de nuestra propia naturaleza. Claro, y ese miedo, hablábamos hace ratito del miedo, yo me enfrento mucho a ese tema del miedo, ¿verdad? La gente tiene mucho en las montañas, con lo que hacemos nosotros con cuerdas y todo eso, el tema del miedo, de que, ay, es que está muy alto, ay, me voy a caer, me voy a morir. Y esas son las pláticas que escuchas. Y le digo, mira, pues sí, o sea, puedes tener miedo. El problema es que no te aborde el miedo, o sea, que no te controle tu miedo. Tienes que estar manejando ese miedo para no estar pensando que te vas a morir. Sabes que no creo que es tanto el miedo a la muerte, es más bien al miedo a lo desconocido. Como que no sabes si te puedes caer, o sea, qué va a pasar, o si mueres, qué hay, se termina todo, ¿no? Es el miedo a lo desconocido, al qué pasará. Claro. ¿Verdad? Y muchas veces también a no tener el control de las cosas, porque como las personas dicen, híjole, pues no sé si esa cuerda me va a aguantar, ¿verdad? No sé si ese equipamiento va a funcionar. Pues sí, pues confía, ¿verdad? Confía para no tener miedo y no te vas a morir. Sí, ¿verdad? Yo por eso, la verdad, a mí me gusta más manejar porque yo tengo control sobre el carro. Si hay algo mal en el carro, yo sé, yo me doy cuenta, me puedo parar, pero por ejemplo, cuando vas en un avión, a mí lo que me crea, o sea, cierto angustia, digamos, es la idea que no depende de mí. O sea, yo me subo a un avión y tengo que confiar con que el aparato esté completamente perfecto, exacto. que el piloto esté al 100 emocionalmente, físicamente, técnicamente. O sea, porque uno no sabe quién te lleva, exacto. O sea, entonces ahí tienes que, ahora sí que confiar en la persona para que fluyas, ¿verdad? Y que hagas las actividades. Pero sí es cierto, o sea, todo el tiempo te estás enfrentando a la muerte, aunque no tomes conciencia de ello, ¿verdad? Ahorita salimos a la avenida y te estás enfrentando a carros, a situaciones, temas de tu cuerpo, a lo mejor una enfermedad, no sabemos. Ahorita más con el COVID, como tú decías, ¿verdad? Pero tú en tus excursiones, por ejemplo, ¿no has tenido así que digamos una experiencia cercana a la muerte? Yo sí he tenido algunas experiencias cercanas a la muerte, claro. Obviamente hay, pero cuéntame alguna interesante. Pues bueno, hay más así que tienes vívidas. Bueno, una cuando me persiguió la osa, me persiguió una osa, pero mejor te voy a platicar otra. Andaba en un cerro que está aquí en el cerro del Cerro de las Mitras. Iba yo bajando, iba pues la verdad, pues corriendo, pero hay un tipo, como un voladero, vaya. Te estoy hablando hace como 20 años de eso, ¿verdad? Estaba más chavo yo, iba bajando corriendo. Entonces iba corriendo, entonces me resbalo, literalmente me resbalé. Entonces el voladero está aquí enfrente, yo salgo literalmente al voladero. Iba así volando así, pero yo alcanzo a meter la mano, aventé la mano hacia atrás. Sí. Así. Dije, a ver si me agarro. O sea, en ese momento mi instinto me dijo, echa la mano para atrás, a ver si te puedes agarrar.
y literalmente mis dedos, estos deditos, los alcancé a meter en una grieta. Entonces, detengo los dedos, meto ahí y me quedo bloqueado. Pero fueron segundos de que, si no lo hubiera hecho eso, me hubiera ido el voladero y me hubiera matado. Entonces me quedé colgado literalmente con los 3 dedos así en la pared, así, en el voladero, y ya como pude me volteé y me subí. ¿Sabes qué? Yo siempre que veo estas escenas en las películas de gente que está agarrada así del filo del peligro con los dedos, siempre digo, yo no podría porque tengo cero fuerza en mis brazos, de verdad, pero igual y en una situación de ese tipo te surge la fuerza porque te surge, ¿verdad? La adrenalina te ayuda ahí. Sí. Ahí todo cambia. O sea, en ese momento yo no pensé más que en la supervivencia, no pensé me voy a matar, sino cómo voy a sobrevivir, ¿verdad? Digo, iba bajando y atrás venían mis amigos y se dieron cuenta, ya llegaron y me ayudaron. Pero en ese momento fue como, tengo que sobrevivir, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Pues aventé mi brazo para atrás y afortunadamente me detuve. Y ahorita lo puedo platicar. Pero eso es un ejemplo de una situación de riesgo real donde te vas a morir, ¿verdad? Porque no es lo mismo a lo mejor estar... yo siempre he dicho que el tema de la montaña tiene muchos más riesgos que cualquier otro deporte. Porque acá te enfrentas al medio, te enfrentas al tema técnico, ¿verdad? Que el tema de las cuerdas, el tema de una luz de rocas, que de repente se caen cosas, una tormenta eléctrica. O sea, te estás metiendo más a lugares de riesgo. Que si tú dijeras, a lo mejor hago otro deporte. Yo no digo que los demás deportes no tengan riesgos, pero es diferente, porque en la montaña no es como que ya me cansé y me salgo de la cancha. Acá te cansaste, pues tienes que caminar, tienes que salir de la cancha. Y requiere cierta preparación, como dices tú, tienes que saber cómo sobrevivir dependiendo de las situaciones que se te enfrentan. Por ejemplo, yo, no me preguntes por qué, pero estuve una vez investigando cómo sobrevivir un posible relámpago. Ok. La verdad, sabes que la mayoría de las muertes por relámpago no son porque te cae a ti directo, sino porque cae en el suelo cerca de ti y llega por la tierra. Refleja, entonces, sí. No sé si conozcas tú la manera de sobrevivir uno de esos relámpagos. Pues es ponerse en el suelo lo más cercano posible y esperar, ¿verdad? Y traes cosas de fierro, pues, quitártelas para que no atraigas el rayo. Bueno, yo lo que leí es que te pones en cuclillas, nada más con las puntas del pie, y juntas los talones, porque con suerte el relámpago entra por un pie, pasa por el talón y sale por el otro y no pasa el corazón. Claro. Y obviamente te tienes que tapar los oídos porque a esa cercanía la mayoría de la gente queda sorda. Claro. O sea, el daño del trueno al tímpano es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. A mí sí me ha tocado estar en tormentas eléctricas así de ese nivel. Una vez andábamos en un volcán en Chiapas y nos tocó en la bajada, en el descenso, una tormenta eléctrica muy fuerte, al grado de que sentías aquí arriba de nuestro cabello, se erizaba, de donde todo el ambiente estaba con electricidad. Entonces, en esa ocasión bajamos lo más pronto posible y no nos pasó nada, pero sí, si eran como dices tú, los rayos los escuchabas muy cerca. Sabes, yo sufrí una experiencia similar, bueno, no sufrí, experimenté una experiencia similar en el desierto del Gobi. Pues lo fui a conocer por alguna extraña razón, no es de mis ambientes favoritos, pero siempre termino en los desiertos, conozco ya varios, nada más me falta, yo creo que el más famoso, el Sahara. El del Sahara. Pero estaba en el desierto del Gobi y había un yurt, que son esas como tiendas de campaña rusas, mongolas. Los mongoles, sí. Que era así, pero no era de esos bien hechos, era bien frágil. Y llega una tormenta de la nada. Se pone el cielo negro como nunca en mi vida y como dices tú, sientes la electricidad en el aire y luego un viento huracanado, hasta cuando el yurt así se movía y la idea, sientes esa invulnerabilidad en contra de la naturaleza. Exacto, sí. Que, por ejemplo, representado en el arte, que ya siendo desde mi punto de vista de mi elemento o de mi campo, es bien interesante porque eso lo vemos, yo creo que más que nada en la pintura del romanticismo, del siglo XIX. Estás hablando que es una época que se encuentra entre dos revoluciones, que está la contrarreforma religiosa, y uno de los temas más utilizados es como el sufrimiento y el miedo, pero hacia también como la naturaleza y pues lo fuerte que es. Sí, la vulnerabilidad del hombre ante la naturaleza. Porque pues ya hay más conocimientos científicos, ya está todo lo de la ilustración, es una época en la que está Isaac Newton, o sea, Isaac Newton ya hizo el álgebra, ¿no? Las leyes de la física, Sigmund Freud está desarrollando la hipnosis, todo esto. Entonces, quieres que no es una sociedad que empieza a perder un poquito la fe y que tuvo también grandes efectos. Por ejemplo, hubo un terremoto en
1755, no recuerdo, en Lisboa, muy fuerte, donde murieron más de 30,000 personas. Entonces, tú ves la mayoría de estos cuadros, por ejemplo, de William Turner, no sé si lo conozcas, hay un cuadro muy famoso que se llama El naufragio, que es de una balsa, se encuentra en una tormenta, y es un tema muy común. De hecho, también lo encontramos en un cuadro de Caspar David Friedrich, que se llama El mar glacial, o también le llaman La esperanza frustrada, que tiene mucho de simbolismo este título, porque te habla, lo que te digo, es como filosofía en pintura. Te dice toda la idea del espinosismo, de hay un Dios que no se compadece con nuestras oraciones, que era lo que la sociedad de ese entonces creía. Y lo ves tú en estas representaciones de naturaleza tan cruda, tan despiadada. Sí, porque la gente pensaba que Dios se regodeaba en lastimar a la gente, cuando pues no es así, ¿verdad? Al final del día, pues tú decides lo que vives también, ¿verdad? Pero bueno, pues eran otros años, ¿verdad? Otros pensamientos. Sí, pero y nuevamente regresamos a lo que te digo es como arte de reportaje, porque era lo que sucedía en tu entorno, cómo afectaba a los artistas en esa sensibilidad, porque pues este cuadro que te digo de La esperanza frustrada hace referencia al barco que se perdió en la expedición al Polo, que es la idea también del hombre de tratar de perder los límites, ¿verdad? De superar sus límites más bien. Y no lo logró, pero por lo menos sobrevivieron. Sí, no, o sea, es de las expediciones más famosas del mundo. Pues, es como para la gente que nos gusta la montaña o nos gusta la expedición, Shackleton, que es el capitán en ese momento, es una leyenda. O sea, haber sobrevivido casi 1 año y medio en el polo, o sea, no cualquiera. O sea, y más con los elementos que ellos tenían en ese entonces, el equipamiento, literalmente sobrevivieron con focas, con leones marinos, cazando. Comían pescados, pájaros dodos, o sea, sobrevivieron así bien precariamente, pero bueno, volvemos a lo mismo, o sea, en ningún momento dado ellos no cayeron en el miedo de morir, o sea, era como que tenían el espíritu de que iban a salir de eso y no estaban pensando, nos vamos a morir aquí. Nunca cayó en el campamento eso, nunca hubo ese miedo de morir, a pesar de que estaban en lugares muy difíciles, ¿verdad? Sí, yo creo que uno tiene que estar preparado también cuando vas a ese tipo de ambientes, ¿verdad? ¿Y qué preparación por ejemplo, pues a la gente que no somos expertos en alpinismo, nos podrías decir? Nunca puede faltar, yo creo que agua, obviamente, comida, un kit de primer auxilio. Sí, pues básicamente es eso, o sea, traer siempre lo mínimo necesario para sobrevivir, que es tu agua, tu comida, el kit de botiquín, una sábana térmica que le llamamos nosotros, una brújula. Y ahorita ya se usa más el tema de los GPS, ¿verdad? Ahorita ya todo el mundo trae su celular y demás. Pero ya te quedas sin batería y luego. Sí, exacto, pero también es saberle, o más bien orientación, ¿verdad? Saberse orientar bien, es tu mochila, no salir nunca sin la mochila, porque la vida es tu mochila. Sí. Es tu seguro de vida. Pero, ¿sabes? También hay detalles en la naturaleza que a lo mejor uno que no está acostumbrado desconoce, como el hecho de que, por ejemplo, el moho, igual y aquí no, porque somos medios desérticos, que solo crece, creo que del lado norte. Sí, ahí te das cuenta de dónde está el norte. Sí. Por el lado donde crece el musgo. Sí, el musgo, el honguito, vaya. Sí. Y pues también saber, por ejemplo, qué plantas son comestibles, cuáles no, para qué sirven. Yo cuando fui a Escocia me sorprendió conocer que allá el musgo lo utilizaban para, anteriormente, obviamente, ya la época esta de William el Libertador. Sí. Wallace. William Wallace, lo utilizaban para las heridas porque absorbe la sangre. Sí. Era para que la gente no se desangrara, el musgo era súper útil. Como un apósito. Entonces la idea es, o sea, también debes de conocer qué en tu entorno te puede ayudar para sobrevivir. Para ¿verdad? sobrevivir, sí. Para taparte también, por ejemplo, sirve mucho para eso. Lo que le llaman el paistle aquí en México, ¿verdad? Que es el heno. Ese también te puede servir para taparte en una noche fría. Te tapas con eso y ya te calientas, ¿verdad? Pones ramas, haces un bivac y ahí te duermes. ¿Y cómo ahuyentas, por ejemplo, posibles depredadores o animales? Normalmente los animales son muy sabios. No les gusta el hombre, o sea, no les gusta el contacto con el hombre, ¿verdad? Entonces, normalmente se alejan de los campamentos, ¿verdad? Con el puro olor, por ejemplo, las víboras se alejan de los hombres más por el puro olor. Entonces, si llegase a pasar eso, lo que hacemos es marcar el campamento.
haces un círculo en la tierra alrededor del campamento para generar un espacio, un perímetro que es del campamento, y eso hace que los animales no entren. Las víboras, las arañas, todo eso evitan entrar a ese círculo porque ya está marcado. Bien interesante. Entonces los animales son muy sabios y en primer lugar no se van a acercar a ti, pero si llegas a llegar ahí, pues no dejes comida, no hagas mucho ruido, o sea, como respetando y siendo como al entorno, vaya, siendo parte de tu entorno, no lastimar, sino fluir con ellos, ¿verdad? Coexistir. Sí, es que, por ejemplo, a veces uno como gente citadino, hombre de la ciudad, ¿verdad? Pues sale al medio ambiente, a tratar de convivir con el medio ambiente y pues realmente es completamente otro claro. medio diferente. Exacto. Te digo, por alguna extraña razón me ha tocado visitar muchos desiertos y sinceramente es sorprendente cómo puede llegar a vivir gente en lugares tan extremos y hacer una forma de vida de eso. Claro, y luego pues ahí se acercan a los oasis, ¿verdad? Viven ahí en los oasis y generan toda una comunidad ahí alrededor, digo, porque en los desiertos así no hay agua, solamente en esos puntos que el agua que brota, ¿verdad? De las lluvias. Pues sí, muy interesante. Y bueno, por ejemplo, ¿tú cómo lo harías para obtener agua? Suponiendo que perdimos nuestra botella de agua, estás en medio de la montaña. Pues hay muchas formas, pero por ejemplo una sería con rocío, pones un plástico literalmente en la noche y en las mañanas hay mucho rocío, entonces lo pones de una forma que empiece a gotear y ahí puedes recuperar algo de agua. Digo, no estás hablando que depende cómo esté la humedad en la noche, hay noches muy húmedas en el desierto o en la montaña y ahí puedes juntar agua, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Otra es buscar un cauce de río y empiezas a escarbar en las orillas y ahí puede brotar agua de los veneros, que aunque a simple vista no lo veas, ahí hay agua. Los nopales también, ¿verdad? También, es un ejemplo, también hay varias plantas que tú las cortas y tienen agua, o tienen baba también y te salvas, ¿verdad? Pero es un caso muy extremo. ¿Sabes? Me acabo de acordar de un caso de antes cuando se hacían las carreras de caballos en Medio Oriente, que eran toda una tradición, que las arruinaron, bueno, es cuestión de punto de vista personal. Digamos que terminaron por la gente que pelea el derecho de los animales, ¿verdad? Claro. Y hubo un italiano que creo que, no recuerdo, le tocó una tormenta de arena, se perdió y sobrevivió 3 semanas en el desierto. Yo creo que ni él supo cómo. Y sí, también fue un caso insuscitado, así como, pues, digamos, lo de Shackleton. Exacto. Sí, no, pues digo, hay muchas formas, pero volvemos a lo mismo, el tema de la muerte, ¿verdad? Como todo ya sea en cualquier medio, en la montaña, con Melchor, que le mandamos un saludo a Melchor, la gente de nuestros amigos del Elemento Aire, estamos en contacto con la muerte, ¿verdad? Claro, manejamos todas las medidas técnicas de seguridad y demás, pero siempre vamos a tener un contacto con eso. Y eso, a lo que a mí me ha dejado la montaña, es primero que nada a darme cuenta de que estoy vivo. Esa es lo que le digo a la gente cuando vamos a la montaña. Le digo, mira, aquí cuando tú sientes miedo y sientes que te vas a morir, te das cuenta que estás vivo. ¿Hace cuánto tiempo no te dabas cuenta que estás vivo? Cuando estás en la ciudad, pues vives la vida normal, vives la vida al día a día, vas a trabajar, vas a la escuela, pero no te da ese miedo de que me voy a morir, ¿verdad? Entonces, eso es como que lo que yo he visto mucho en el tema de la montaña. La gente se da cuenta que está viva. ¿Sabes que aquí aparece un tema, o sea, una cuestión muy importante de qué es la muerte? Realmente estamos hablando de la muerte, de la conciencia que muere, o sea, con el cuerpo, o sea, la muerte física. La muerte física, sí. Porque también se podría decir que hay gente que está muerta caminando por la ciudad, ¿no? Exacto. Ese tipo de personas que carecen completamente de calidez humana, que los ves en los ojos y es así como que de repente se acerca una chispa, así que está vivo, pero pues el miedo al que dirán, lo cotidiano, todo la apaga y te va apagando. De hecho, claro, me llama mucho la atención, hay una palabra en chino, ocupado, mang, que está formada de 2 radicales. Uno viene a simboliza la destrucción y el otro es shin, que viene a simbolizar varias cosas como corazón, mente y espíritu. Entonces, si lo juntamos y lo interpretamos, quiere decir que el estar ocupado es la destrucción de la muerte, es la destrucción del espíritu o de
del corazón, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando uno se encuentra bastante ocupado, pierde conciencia de sí mismo, de que está vivo, de apreciar, ¿no? Lo que tenemos. De apreciar la oportunidad de estar aquí, porque al final del día, pues todos venimos a este mundo para algo, ¿verdad? Primero es descubre qué quieres hacer en tu vida, y a veces la gente, ¿verdad? O a veces uno mismo, no te das cuenta qué estás haciendo aquí, cuál es tu misión en la vida, ¿verdad? Y pues la idea es, pues, ser felices. Yo siempre he dicho, yo soy muy feliz con lo que hago, y más que lo que me gusta, que me encanta, y soy mi pasión en la montaña. Yo en la montaña me siento completamente feliz. Claro que debes de ser feliz en todos sus aspectos. Y es algo ancestral, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México, la Boca de Potrerillos es el lugar con más petroglifos, creo que uno de los lugares con más petroglifos de México, y tiene cerca de 3,000. Yo creo que más de 4,000 a 10,000 piedras tendrán jeroglíficos, petroglifos, perdón. Y está muy interesante porque muchos de ellos se cree que son marcas de cacería, de épocas de siembra. Y nuevamente regresamos al tema, ¿no? Que es Eros y Thanatos. Si lo vemos desde ese punto de vista de que la fusión de las pulsaciones, diría Sigmund Freud, comprenden todas las manifestaciones de la vida, ¿verdad? Entonces, incluso cuando uno va caminando, como dices tú, en tus expediciones, ves un petroglifo, te haces consciente de eso, ¿no? Sí. Fíjate, bien interesante lo que dices de Boca de Potrerillos. Me ha tocado ir algunas veces, y ya ves que ellos usaban por eso se llama boca, porque es un circo de montañas. Y ellos lo que hacían es que cazaban dentro de ese circo. Los venados los guiaban a ese círculo y los cercaban. Entonces los venados no podían salirse de ahí, y por eso los mataban ahí. La muerte, volvemos a lo mismo. Sí, es que es lo que te digo. De hecho, se han hecho varias pruebas de carbono, de cosas que han quedado ahí, y se cree que tiene una antigüedad de que pudo haber sido ocupado, porque era esporádicamente, desde hace como 8,900 años. Órale. Bastante. Ha habido civilizaciones que pasan ahí. Obviamente para los aztecas estas civilizaciones eran los chichimecas, que eran así considerados como unos bárbaros, pero pero completamente distinto a lo que debió haber sido Boca de Potrerillos en ese entonces, con lo que es ahora, porque se encuentran registros de que hubo ahí encinos, pinos, pues ahí había ríos, ¿verdad? Nuevamente que pues era menos desértico. Claro. Sí, no, pues ha habido mucha evolución. Y aquí en Nuevo León pues había demasiadas, ¿cómo se dice? Tribus que andaban por ahí, ¿verdad? Que andaban ahí, pues ahora sí que ellos eran los que manejaban todo este sector. Ya después llegaron los colonizadores y empezaron a acabarlos, ¿verdad? Y sabes, bueno, regresando a este tema de te digo, Eros y Thanatos, es bien interesante porque también cuando ves la mitología griega, a mí me encanta mucho la mitología, el mito de Ninfea, te muestra incluso los enfrentamientos entre Eros y Thanatos, que ya sabes, Eros siempre fue muy travieso y le quería lanzar una flecha, hay varias versiones, en esta le quería lanzar una flecha a Artemisa, que es la diosa de la casa. ¿Cuándo le va a atinar a la diosa de la casa? Pues nunca. Se esquiva la flecha y le cae a la ninfa Ninfea, que se ve pues arrebatada de deseos que se ponen en contra a su, digamos, ella quería ser casta, ¿verdad? Entonces su castidad se enfrenta a sus deseos que fueron despertados por Eros. Entonces ella decide liberarse por medio de la muerte y se lanza a un lago. Eros, pues, sorprendido por lo que pasó, la quiere salvar, y Thanatos se le aparece, y que Thanatos viene a representar la muerte no violenta y se lo prohíbe. Claro. Entonces ella muere, Artemisa la transforma de las primeras flores de agua, como la flor de loto, que supuestamente en la medicina tradicional se utilizan para apagar las pasiones. Entonces, sí, está bien interesante porque cuando uno ve estos enfrentamientos aparecen prácticamente en todas partes, ¿no? Y otro punto muy interesante de la muerte es su relación con el sueño, que también depende de donde leas. Según Liliada, el sueño, Hipnos y Thanatos eran hermanos, hijos de la noche. Y está muy interesante porque aparece a lo largo también de la historia muchas temáticas de Hipnos, que era conocido como el señor de los dioses y de los hombres, porque era el que podía hacerle dormir a los dioses, ¿no? Pero era más dulce que su hermano Thanatos. Y ya ves que a veces lo consideran como una muerte también, el sueño. Y
varias gente me ha comentado que ha estado, por ejemplo, en operaciones donde son sedados y que pierden completamente conciencia de sí mismos. ¿Estás muerto o no estás muerto tú en ese momento? Sí. Porque es muy diferente el estar soñando, el estar dormido, que el que tú estés bajo una anestesia completa y no haya, o sea, no estés pensando, ¿verdad? Entonces, ¿es realmente una muerte? ¿No es una muerte? Y ese es un tema que yo creo que ha sido también muy explorado por artistas. También fue resucitado, como te digo, en el romanticismo durante toda esta época de angustias, con las amapolas, que era el símbolo como de himnos. Y yo te lo menciono porque hay un cuadro muy impresionante de Waterhouse. Él es un prerrafaelita inglés que hace un cuadro de himnos dormido junto a su hermano Thanatos. Y lo hace en memoria a sus hermanos menores que murieron de tuberculosis. Entonces, cuando conoces tú este pasado, cómo los artistas tratan de superar, porque es muy diferente tratar de superar, o sea, bueno, tú como excursionista vas y te preparas, pero un artista cómo supera la idea de la posibilidad de la muerte, ¿no? Lo hace por medio de la expresión, y en este cuadro él muestra tratando de superar, ¿no?, esa tristeza de haber perdido a sus dos hermanos, que aparte es muy interesante porque la tuberculosis en ese entonces era considerada como una de las muertes ideales. Era muy romántica esto de toser y manchar el pañuelo de sangre, ¿verdad? Aparte porque era una muerte como tranquila, en tu seno, sí, nada dormías. Más te debilitabas y morías tranquilo. Entonces era como una muerte media añorada por aquellos que no querían, pues, a lo mejor la posibilidad de algo violento, ¿verdad? Claro, en su destino. Claro. Y ahorita que estás diciendo lo de la muerte de la tuberculosis, me acordé de la muerte. Estás muy cansado y dices, no, me voy a poner a descansar aquí. Entonces te quedas dormido y te mueres. Le llaman la muerte blanca. Hablando un poquito de la muerte física, como decías ahorita. Sí. Y también en la montaña ves eso, ves cómo la gente muere sin, ¿cómo te diré? Sin violentamente, vaya. Sencillamente te quedas dormido, ¿verdad? O sea, te acuestas y ya no. Aquí en México ha habido varios famosos mexicanos que han muerto así. O sea, que fueron a la montaña, en la Aconcagua, por ejemplo. Hay uno muy famoso que fue el Diablo Arispe. Él se quedó dormido, así. Ya se quedó dormido, ¿verdad? Y falleció en la montaña. Y es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos que van al Everest y también se quedan dormidos y ya no despiertan. Y es un ejemplo de la muerte física, vaya. Y es por el frío y también la falta de oxígeno. La falta de oxígeno, exacto. Ese es el tema. ¿Cómo se puede preparar uno para ello? Porque parece que es algo que te llega súbitamente inesperado, ¿verdad? Claro. No, digo, para eso pues tienes que prepararte mucho, ¿verdad? Mucho entrenamiento, ¿verdad? Ahorita se está usando mucho el tema de usar oxígeno, ¿verdad? Usar oxígeno para subir las altas montañas. Pero ya depende cómo quieras subirlo. Depende qué estilo quieras hacer la montaña. Por ejemplo, a mí si me dices, yo preferiría subir sin oxígeno, para hacer un estilo más limpio, que tú solo con la montaña no usas algo externo, simplemente subes, porteas y entrenas en esa manera, vaya. Con peso, vas subiendo, llevas equipo a cotas más altas y luego bajas. Entonces tu organismo se va acostumbrando a esas alturas para poder lograr subir sin usar oxígeno. Claro. ¿Verdad? Que es algo muy difícil. No cualquiera sube un 8000 sin oxígeno. La mayor parte de la gente está usando oxígeno ahorita. Bueno, yo tuve una experiencia algo chistosa, la verdad. No hagan esto en casa. Fui a Perú. Tú sabes que Puno es una de las ciudades más altas del mundo, junto con Lhasa. Puno, sí. A la isla de Taquile, es una isla que se encuentra dentro del lago Titicaca. El lago Titicaca, sí. Entonces, la expedición consistía en subir, porque son varias cimas, no es nada pesado, pero pues es una altura bastante. Yo realmente cuando llegué a Puno no me sentí para nada mareada, ni que me faltara oxígeno, ni nada. Había una señora ahí vendiendo chocolate, se me ocurrió comprar un sneaker. Por favor, no lo hagan. Subiendo la cima, comiendo un sneaker, ahí sí sentí que me faltaba el oxígeno, porque con el chocolate no me pasaba el oxígeno. ¿Se te atoró ahí? No se me atoró, pero creo que como que nada más no pasó, no podía respirar. Lo bueno es que yo sabía que hay una planta ahí, de hecho lo utilizan mucho para el asma, que se llama muña. Tú la hueles y hace cuenta que te abre